Bienvenidos a Diarios del Terror. Soy el narrador. Antes de comenzar, vamos con nuestro ritual de siempre. Déjanos tu like para ayudarnos a llegar a más personas y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es por allá. Recuerda que los miembros del canal tienen acceso anticipado y eligen los temas de los videos. Conviértete en uno. El enlace está en la descripción. Ahora sí, relájate, apaga las luces y ponte los audífonos, que el terror está por comenzar. Mi nombre es Luis, y durante 5 años mi mundo fue el silencio. No el silencio vacío, sino uno lleno de pequeños ruidos que se convirtieron en la banda sonora de mi vida. El zumbido grave y constante de los servidores en la sala del tercer piso. Un sonido tan profundo que uno más bien lo siente en los huesos que lo escucha con los oídos. El repentino clic de los aires acondicionados que se encienden a las 2:17 de la mañana, puntuales como un reloj suizo. El crujido leve del piso de linóleo bajo mis botas mientras recorría, noche tras noche, los mismos pasillos infinitos bañados por la luz fría y antinatural de los tubos fluorescentes. Trabajaba como velador en Torre Esmeralda, un edificio de oficinas moderno y anodino en el corazón de la ciudad. Era un trabajo solitario, sí, pero me gustaba. Había un orden, una predictibilidad que me resultaba reconfortante. Mi reino era una pequeña conserjería junto a los ascensores, con un muro de 12 pantallas de seguridad que mostraban cada rincón del edificio, desde el estacionamiento subterráneo hasta la azotea. Conocía cada ángulo muerto, cada sombra que proyectaban los letreros de Exit a las 3 de la mañana. Era mi territorio, o eso creía. La primera vez que lo vi fue un martes, o quizá un miércoles. A esas horas, los días de la semana se diluyen en una sola masa de oscuridad y vigilia. Eran las 3:04 de la mañana. Estaba sumergido en la lectura de una vieja novela de vaqueros, la taza de café ya fría sobre la mesa, cuando un movimiento en la esquina de la pantalla B3, la del estacionamiento nivel 2, captó mi atención. No fue un movimiento brusco, fue lo opuesto. Era un hombre, alto, anormalmente alto, y delgado hasta lo imposible. Llevaba un abrigo largo y oscuro, de un corte anticuado, que le llegaba casi hasta los tobillos, y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en un charco de sombras. Estaba de pie, completamente inmóvil, junto a un pilar de concreto, de espaldas a la cámara. Mi pulso se aceleró. Un intruso. Lo primero que hice fue revisar las otras cámaras del estacionamiento. Nada, solo los coches aparcados, silenciosos y cubiertos de una fina capa de polvo. Volví a la B3. Allí seguía. No se movía, ni un temblor. Parecía más una estatua que un hombre. Llamé a seguridad. 2 guardias bajaron, faros en alto, revisando cada rincón. No encontraron a nadie. No había huellas de forcedura. Las puertas estaban selladas. Cuando regresaron, con esa mirada de fastidio que se le dirige a un colega que está viendo cosas, revisé el registro de la cámara. Quería demostrarles que no me lo había inventado, pero en la grabación, el espacio junto al pilar estaba vacío. En el momento exacto en que yo lo había visto en vivo, la grabación solo mostraba concreto y sombras. Me sonrojé. Murmuré una disculpa sobre el cansancio y la luz tenue. Ellos se fueron, pero una semilla de inquietud había germinado en mi estómago. La noche siguiente, a las 3:04 en punto, estaba con los ojos clavados en las pantallas. No leía, no tomaba café, solo observaba. Y entonces, apareció, esta vez en la cámara del vestíbulo principal, F1, la misma figura alta, el mismo abrigo largo, el mismo sombrero. Estaba de pie en el centro del amplio espacio de mármol, de perfil, mirando hacia la pared vacía, inmóvil. Una frialdad repentina me recorrió la espalda. No era coincidencia. Esto tenía un patrón. Apreté el botón del intercomunicador del vestíbulo. Mi voz, temblorosa, resonó en la inmensidad vacía. «Hola, señor. Este es un área restringida. Debe identificarse». La figura no se inmutó. No hubo el más mínimo giro de cabeza, ningún reconocimiento de mi voz.
Seguía allí, congelado. Descolgué el teléfono para llamar de nuevo a seguridad, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? Que el hombre del abrigo había vuelto, pero en otra pantalla. Que la grabación, lo sabía con una certeza visceral, no mostraría nada. Colgué. Sentí una vergüenza ardiente mezclada con un miedo genuino. Decidí ir yo mismo. El viaje en el ascensor hasta el vestíbulo fue una agonía. Con cada pin que anunciaba un piso, mi corazón golpeaba con más fuerza. Cuando las puertas se deslizaron abierto, el vestíbulo estaba desierto. Bañado en la tenue luz de seguridad, el aire quieto y frío. No había rastro de nadie. Caminé hasta el centro, hasta el punto exacto donde lo había visto. El mármol estaba frío bajo mis pies. No había huellas, ni perfume, ni la más mínima sensación de que alguien hubiera estado allí minutos antes. Solo el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Fue esa noche, de regreso en mi puesto, cuando escuché el primer sonido. Unos pasos. Eran lentos, pesados, con un arrastre lastimoso, como si quien los diera cargara con algo enorme. Sonaban justo arriba, en el pasillo del piso 13. Miré la pantalla correspondiente. Vacía. El pasillo, iluminado y desolado, no mostraba movimiento alguno. Pero los pasos continuaron, cruzándose de un extremo a otro, una y otra vez. Apreté los puños hasta que me dolió. Activo el sistema de sensores de movimiento del piso 13. Las luces verdes de los lectores permanecieron apagadas. No había nada que los activara. Nada, excepto esos pasos que solo yo parecía oír. Así comenzó el ritual. Cada madrugada, a las 3:04, él aparecía. Nunca en la misma cámara 2 veces. Una noche en el pasillo del piso 12. Otra frente a las puertas de los ascensores en el piso 7. Otra mirando fijamente la cámara desde el jardín de la azotea. Siempre inmóvil, siempre en silencio, siempre con el rostro oculto. Y cada noche, los sonidos lo acompañaban. Las puertas de los ascensores se abrían y cerraban solas, mecánicamente, en los pisos vacíos. Los pasos arrastrados se paseaban por los pasillos de arriba, ignorando por completo los sensores. El edificio, mi refugio ordenado, se había vuelto un instrumento de tortura sónica y visual, una pesadilla de la que yo era el único espectador. Empecé a dormir durante el día, pero el sueño era esquivo. Llegaba al trabajo con las manos temblorosas, saltando ante mi propia sombra. Revisaba las grabaciones obsesivamente, buscando un fallo, un destello, cualquier cosa que probara que no me estaba volviendo loco. Pero las grabaciones siempre mostraban lo mismo. Corredores vacíos, vestíbulos en calma. La normalidad misma se había convertido en la evidencia de mi locura. Ya no era el velador de la Torre Esmeralda. Era su prisionero, atrapado en un turno de noche que no tenía fin, acechado por una sombra que se negaba a mostrarse por completo. Y lo peor era la pregunta que resonaba en mi cabeza con cada latido. Si no estaba en las grabaciones, si los sensores no lo detectaban, ¿estaba realmente en el edificio o solo en mi mente? Las semanas se convirtieron en un lento suplicio. Mi vida se redujo a esperar las 3:04 de la madrugada. Cada noche era un viaje al mismo infierno, una cuenta regresiva implacable hacia ese minuto de terror silencioso. Ya no leía, ya no escuchaba la radio, solo miraba las pantallas, mi café sin tocar y frío a mi lado, mis sentidos alerta como los de un animal acorralado. El zumbido de los servidores ya no era un sonido de fondo reconfortante. Ahora era el latido de una bestia dormida, y yo temía despertarla. El hombre del abrigo, como había empezado a llamarlo en mi cabeza, era meticuloso en su variedad. Nunca repetía ubicación, pero su horario era de una precisión aterradora. Lo vi en la cocina del piso 10, de pie frente al fregadero como si esperara a que el agua corriera. Lo vi en la sala de juntas del piso 15, de espaldas a la mesa de caoba, mirando fijamente la pared en blanco donde se proyectaban las presentaciones. Lo vi en el gimnasio, inmóvil frente a una cinta de correr estática. Cada aparición era un nuevo golpe a mi cordura, un recordatorio de que él conocía el edificio mejor que yo, que se movía por él como un pez en aguas oscuras.
invisible para todos los sistemas excepto para mis ojos. Fue entonces cuando los sonidos empezaron a cambiar. Los pasos arrastrados no solo recorrían el piso de arriba, a veces sonaban justo al otro lado de la puerta de la conserjería. Un arrastre lento, pesado, como si un cuerpo sin vida fuera jalado por el pasillo. Me quedaba paralizado, conteniendo la respiración, mirando fijamente la delgada línea de luz bajo la puerta, esperando ver una sombra detenerse, pero nunca la había. Y cuando revisaba la cámara del pasillo exterior, siempre estaba vacía. Las puertas de los ascensores se volvieron una obsesión. Empezaron a abrirse en pisos completamente alejados unos de otros, en una secuencia que no seguía lógica alguna. Ping. Piso 2. Ping. Piso 14. Ping. Piso 5. Las puertas se deslizaban revelando la cabina vacía, iluminada, esperando. Se mantenían abiertas durante exactamente 10 segundos, y luego se cerraban. Era como si un pasajero invisible los estuviera usando, recorriendo el edificio en una ruta que solo él comprendía. Una noche, decidí esperar en el pasillo del piso 8, junto a los ascensores. A las 3:11, el indicador digital mostró que un ascensor subía. 4, 5, 6. Mi respiración se entrecortó. 7. Se detuvo. Ping. Las puertas del ascensor frente a mí comenzaron a abrirse. El sudor me empapaba la frente. Allí estaba, la cabina brillante y desierta. Pero justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, un olor penetrante y dulzón llegó hasta mí. Olía a tierra húmeda, a raíces podridas y a flores marchitas. Un olor a tumba recién abierta. Corrí de vuelta a la conserjería y me encerré, temblando. El olor me había seguido, impregnándose en mi ropa durante horas. Mi deterioro era evidente. Perdí peso. Mis ojos estaban enmarcados por profundas ojeras moradas. El supervisor me llamó para una charla amistosa, sugiriendo que tal vez necesitaba unas vacaciones, que el trabajo de turno de noche podía ser duro para la mente. Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron un cuchillo. Él no lo creía. Nadie lo creería. Yo era Luis, el velador que veía cosas, el que se asustaba con sus propias sombras. La humillación se mezcló con el pánico, creando un cóctel venenoso de aislamiento. Ya no me atrevía a reportar nada. Esta era mi batalla privada, mi pesadilla personal. La tensión alcanzó su punto crítico una noche en que el hombre del abrigo apareció en la cámara del pasillo del piso 13, el mismo donde siempre escuchaba los pasos. Pero esta vez no estaba de espaldas, estaba de perfil, y por primera vez parecía estar en movimiento, o al menos su cabeza estaba ligeramente girada, como si estuviera a punto de dar un paso. Sin pensarlo, impulsado por un desesperado y furioso need de confrontación, salí de la conserjería y corrí hacia las escaleras. Subí los 13 pisos, mis pulmones ardiendo, mi corazón martilleando en mis oídos. Abrí la pesada puerta de metal del piso 13 y me adentré en el pasillo. Allí estaba el olor, ese olor a podredumbre dulce, mucho más fuerte aquí, envolviéndolo todo. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente. «Ya basta», grité, y mi voz resonó, solitaria y patética, en la inmensidad vacía. «Muéstrate». No hubo respuesta, solo el zumbido de las luces y el latido de mi sangre. Caminé, pasando frente a las puertas de las oficinas oscuras, hasta llegar al punto exacto donde la cámara lo había mostrado. No había nada, solo el pasillo infinito. Me apoyé contra la pared, derrotado, la desesperación cerrándose sobre mí como un puño. Y entonces lo escuché. No eran los pasos arrastrados. Era un sonido nuevo, bajo y ronco. Un susurro que no provenía de una dirección específica, sino que parecía emanar de las mismas paredes. No eran palabras, era solo un sonido, el sonido de alguien tratando de respirar con los pulmones llenos de agua, un gemido húmedo y entrecortado. Giré sobre mis talones, aterrorizado. El sonido me rodeaba. Corrí de vuelta a las escaleras, bajando los peldaños de 2 en 2, sin mirar atrás. Esa noche supe que ya no se trataba de una presencia pasiva. Era consciente de mí.
y estaba intentando comunicarse. El miedo se transformó en una certeza gélida. Esto no era una alucinación. Esto era real y se estaba acercando. Cada noche aparecía en una cámara un poco más cerca de la conserjería. Del piso 13 pasó al piso 10, luego al piso 5. La última vez, antes de la noche final, lo vi en la pantalla de la cámara del vestíbulo, justo frente a los ascensores que llevaban a mi piso. Ya no miraba a las paredes, su sombrero estaba ligeramente inclinado, y en la oscuridad bajo el ala, tuve la horrible sensación de que sus ojos, si es que los tenía, estaban fijos en la lente, fijos en mí. La cuenta regresiva había terminado. La noche del enfrentamiento había llegado, y en el fondo de mi alma, sabía que no se trataba de si yo estaba listo, sino de si sobreviviría para contarlo. La última noche, el aire mismo parecía haberse espesado. Llegué al trabajo con la boca seca y las manos húmedas de un sudor frío. Cada sonido normal del edificio, el clic del aire acondicionado, el leve crujido del linóleo, me hacía saltar como un gato asustadizo. Había una carga eléctrica en el ambiente, la calma tensa y ominosa que precede a una tormenta. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que esta noche sería diferente. El patrón meticuloso se había roto. El hombre del abrigo ya no estaba explorando el edificio, se estaba acercando, y su objetivo era yo. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Me forcé a mantener los ojos abiertos, clavados en el muro de pantallas. Las 12, la 1, las 2. El edificio estaba inusualmente callado. Ni pasos, ni puertas de ascensor. Era un silencio deliberado, un acecho. Como si él supiera que ya no necesitaba de esos juegos. El zumbido de los servidores era ahora un lamento grave, un canto fúnebre. A las 3:04 en punto, todas las pantallas, simultáneamente, parpadearon. Fue solo un instante, un fallo de corriente que duró menos de un segundo. Pero cuando la imagen regresó, mi corazón se detuvo. Él estaba en la pantalla F2, la cámara del pasillo principal, la que estaba montada justo en la pared frente a la conserjería. No estaba en el extremo del pasillo. No estaba a 10 metros. Estaba a solo 3 pasos de mi puerta. De espaldas a mí, su larga y oscura silueta llenando el marco. El abrigo, pesado y antiguo, colgaba de sus hombros excesivamente delgados. El sombrero ocultaba cualquier rastro de su cuello. Era la visión más cercana y clara que había tenido de él. Podía ver las hebras de hilo sueltas en la tela del abrigo, la fina capa de polvo en los hombros. Y entonces, lentamente, comenzó a girar. No fue un movimiento humano. No hubo un giro de hombros o caderas. Fue como si un eje invisible en el centro de su cuerpo comenzara a rotar, arrastrando la figura entera en un movimiento espeluznantemente fluido y mecánico. El abrigo no se onduló con el movimiento. Solo giró, como la aguja de una brújula señalando el norte. Mi cuerpo se paralizó. No podía respirar. No podía apartar la mirada de la pantalla. Mi mente gritaba. Mis músculos se negaban a obedecer. Lo vi de perfil, luego 3/4. Y finalmente, de frente. La oscuridad bajo el sombrero era absoluta. No había rostro. No había contorno de nariz, ni hundimiento de ojos, ni línea de boca. Solo un vacío profundo. Un óvalo de negrura antinatural que absorbía la luz de los fluorescentes del pasillo. No era que estuviera en sombras, era que no había nada que iluminar. Un gemido ahogado se escapó de mis labios. Era él. Era la fuente del silencio, de los pasos, del olor a muerte. Era la nada hecha forma. Y entonces, en la pantalla, la figura alzó un brazo. Una mano pálida, desproporcionadamente larga y de dedos delgados como tentáculos, emergió de la manga del abrigo. No se movió hacia la perilla de mi puerta. No hizo un gesto amenazante. En cambio, su índice, huesudo y blanco, se extendió lentamente y apuntó. No apuntaba a la puerta. Apunta directamente a la lente de la cámara. A mí. En ese instante, el reflejo. El monitor de mi consola, de vieja tecnología, tenía un ligero ángulo. Siempre mostraba un tenue reflejo del interior de la conserjería. Mi silla, un trozo de la pared, a veces mi propia mano. Y ahora, en ese reflejo fantasmagórico superpuesto sobre la imagen de la criatura sin rostro, lo vi. Lo vi a mí. Yo estaba sentado en mi silla,
pálido como un cadáver, los ojos desmesuradamente abiertos por un terror que no podía contener. Pero no estaba solo. Detrás de mí, de pie, tan alto que su sombrero rozaba el techo, estaba el hombre del abrigo. Su vacío facial estaba inclinado sobre mi hombro, mirando hacia la pantalla, hacia su propio reflejo, o hacia mí. No estaba fuera, estaba aquí, conmigo, en mi espalda. Había estado todo el tiempo. Un alarido se desgarró de mi garganta, un sonido que no reconocí como mío. Me levanté de un salto, volteé la silla, girando sobre mí mismo para enfrentar la nada, las manos extendidas para protegerme de lo que sabía que estaba allí. Pero no había nada. El espacio detrás de mi silla estaba vacío. El olor a tierra podrida llenaba la habitación, sofocante. Giré de nuevo hacia la pantalla. La figura en el pasillo seguía allí, su dedo aún apuntando, su vacío aún mirando. Y entonces, en la oscuridad donde debería estar su rostro, algo se movió. La negrura se onduló, y de sus profundidades emergió un sonido, no el susurro húmedo de antes. Esta vez fue una palabra, clara, fría y perfectamente articulada, como si el mismo silencio hubiera aprendido a hablar. Dijo mi nombre, Luis. Fue entonces cuando lo entendí todo. Los sensores que no lo detectaban, las grabaciones que no lo mostraban, los pasos que solo yo oía. No era que él estuviera fuera, burlando la tecnología. Era que él no era una entidad separada de mí. Era una sombra pegada a mi alma, un eco de mi propia soledad y desesperación hecho carne, un parásito psíquico que se alimentaba de mi miedo y se manifestaba a través de mi percepción. El edificio no estaba embrujado, yo lo estaba. El monitor emitió un chasquido agudo y la pantalla se llenó de estática. Las otras 11 pantallas hicieron lo mismo, sumiendo la conserjería en un parpadeo fantasmal. Me desplomé en el suelo, encogiéndome, rodeándome con mis brazos, meciéndome. No sé cuánto tiempo pasé así. Cuando el personal de la mañana llegó, me encontraron allí. La conserjería estaba intacta. Las pantallas funcionaban perfectamente. No había rastro de lo sucedido, excepto en mí. Ya no trabajo allí. Ahora vivo en un pequeño departamento, con todas las luces encendidas, tratando de convencerme a mí mismo de que fue una pesadilla, un colapso mental. Pero en la quietud de la noche, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, a veces siento un peso frío a mis espaldas, y sé, con una certeza que me pudre por dentro, que él no se fue cuando yo dejé el edificio, porque el hombre del abrigo nunca estuvo en la Torre Esmeralda, siempre ha estado conmigo, y su abrigo largo y oscuro espera el momento para envolverme por completo. Si estás escuchando esto, es porque ya no queda nadie más a quien contárselo, o quizás porque yo mismo ya no soy. No lo sé. La memoria se ha vuelto un laberinto frío y sin eco. Pero necesito hablar de Real de 14. Necesito arrancarme esa quietud del desierto que se me metió en los huesos. Fui allí, a ese pueblo fantasma colgado de la sierra de San Luis Potosí, no por turismo, sino por una estúpida promesa de paz y silencio que ahora suena a burla. Necesitaba un lugar donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarme. Un sitio olvidado por todos, incluso por Dios. Y lo encontré. Llegué en el autobús que apenas sube la cuesta. Te deja justo antes del túnel Ogarrio. Esa entrada de piedra que te traga y te escupe en otro tiempo. Al salir del túnel, la luz era distinta, cenicienta. Real de 14 es eso. Piedra gris, casas con ojos vacíos, y un viento que silba siempre la misma canción antigua. La gente, pocos, se mueve despacio, como si el polvo de la plata muerta les pesara en el alma. Me instalé en una posada pequeña, atendida por una mujer mayor, doña Elvira, de pocas palabras y mirada profunda, que parecía medirte no a ti, sino a la sombra que arrastrabas. Recuerdo el olor de la posada, a leña, a humedad, y a un incienso dulce que no terminaba de cubrir el tufo mineral de la tierra. Los primeros días fueron exactamente lo que busqué: quietud. Caminaba por las calles empedradas, subía a la iglesia para ver el desierto infinito desde arriba,
Me sentaba en la plaza. La niebla la llamaban la bruma del Wirikuta. Bajaba casi todas las tardes. Una sábana espesa que borraba los bordes de las cosas. Te dejaba solo con lo que tenías justo enfrente. Con la bruma, el silencio se hacía opresivo y la quietud del pueblo se sentía menos a paz y más a espera. Fue entonces cuando la atmósfera empezó a romperse, no con un estruendo, sino con un susurro persistente. Comenzó con los sonidos. Al principio creí que era el viento jugando con las puertas y ventanas rotas de las casas abandonadas. Pero el viento no solloza. Por las noches, después de que el último farol de la calle se apagaba y la luz de la luna apenas se filtraba por las rendijas, escuchaba un sonido, muy sutil, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado y nudoso por el empedrado. No era constante, era intermitente, rítmico, y siempre venía de la misma dirección, de la parte alta del pueblo, cerca del cementerio y de las ruinas de las minas. Una noche, no pude más con la curiosidad, o con el miedo, y me vestí para salir a mirar. Abrí la puerta de la posada con lentitud. El frío de la noche me golpeó la cara. La bruma estaba particularmente densa esa noche. Podías verla deslizarse como un río lento bajo la tenue luz de la luna. Di unos pasos, pegado a la pared. El sonido seguía allí. Ese rasp, 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 lento y deliberado. Caminé hacia arriba, hacia la oscuridad más espesa, el aire cada vez más frío, con un sabor metálico, a óxido. Al acercarme a la zona de las viejas casas mineras, me detuve detrás de una pared en ruinas. El sonido estaba justo al lado. Me atreví a asomar la cabeza, lentamente. Lo que vi no fue un espectro ni una figura gigantesca. Era una persona, un hombre pequeño y muy viejo, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Estaba de espaldas a mí, y era él quien hacía el ruido. Estaba arrastrando un saco grande y pesado, que parecía contener no arena ni piedras, sino algo más blando, algo que se movía y se ajustaba al contorno del suelo. Lo que me heló no fue el saco, sino la forma en que lo arrastraba. El hombre no lo jalaba con sus manos, sino que lo había atado a una especie de arnés improvisado que le pasaba por los hombros y se movía doblando la cintura, con un esfuerzo agonizante, como si cada paso le costara la vida. No me vio. Se perdió en la neblina, arrastrando su carga macabra hacia arriba, hacia lo que supuse era la entrada de alguna mina o una casa completamente derrumbada. Volví a la posada temblando, no de frío, sino de una incomprensible repulsión. A la mañana siguiente, le pregunté a doña Elvira por el hombre del saco, describiendo su figura y su tarea nocturna. Ella estaba limpiando una mesa con un paño húmedo. Se detuvo, me miró y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una máscara, como si hubiera esperado esa pregunta. «Nadie sube por ahí de noche, señor», me dijo con voz plana. «Menos con la neblina. El camino se pierde fácil. Además, no tenemos cosechas grandes. ¿Qué iba a llevar un hombre tan viejo?». Intenté insistir, hablando del ruido, del rasp, rasp, rasp. Ella solo se encogió de hombros y siguió limpiando, pero su silencio se volvió una respuesta más fuerte que cualquier palabra. Me di cuenta de que la gente del pueblo, aunque amable en apariencia, compartía un entendimiento mudo y férreo. Había cosas que simplemente no se veían ni se mencionaban. Y la niebla no era solo un fenómeno climático, era un velo que el pueblo usaba a conveniencia. Mi segundo encuentro, y el que me llevó a escribir esto, fue días después. Decidí que la única forma de disipar mi inquietud era enfrentarla a la luz del día. Subí a la parte alta del pueblo. El sol era brutal, quemaba, y la niebla se había retirado, dejando ver la desolación de las ruinas. Llegué al lugar donde creí haber visto al anciano desaparecer. Un sendero apenas visible que se hundía entre dos paredes de piedra, un camino antiguo de mulas, y al final, la boca de una mina sellada por una reja oxidada. No había rastro del saco, ni huellas en la tierra seca. No había nada fuera de lo común. Estaba por darme la vuelta, cuando mis ojos captaron algo a media altura en el muro de piedra, un pequeño saliente. Me acerqué y palpé el muro. Había algo incrustado. No era óxido ni un trozo de mineral, era hueso.
un fragmento pequeño, pulido por el tiempo, pero inconfundiblemente humano, atorado en una grieta de la argamasa antigua a unos centímetros del suelo. Lo arranqué con dificultad. Era un hueso corto, quizás la falange de un dedo, teñido de un color rojizo oscuro. Lo guardé en el bolsillo y seguí caminando, ahora con una náusea seca en la garganta. El camino me llevó a un pequeño cementerio abandonado, no el principal, sino uno privado, quizás de una familia de mineros. La reja de hierro estaba abierta y las tumbas, de piedra negra, estaban cubiertas por una maleza seca y áspera. En el centro, sin lápida, había una depresión en la tierra, como si alguien hubiera cavado y rellenado muy recientemente. A su lado, sobre una piedra plana, había una ofrenda extraña, no de flores ni velas, sino de pedazos de carne seca, dispuesta de forma ceremonial, y sobre ella, un puñado de polvo blanco que reconocí por el olor metálico, plata molida. El corazón me latía contra las costillas, con un ritmo desbocado, como si quisiera escapar. Era la cena del reconocimiento, pero el reconocimiento a algo mucho más antiguo y oscuro que la gratitud. Me pregunté por el tatuaje, la textura de la carne, la fuente del alimento. En Real de 14 no se cultivaba nada en esa tierra de piedra y cactus. Solo se extraía la agonía de las minas. La única cosecha que el pueblo había conocido era la de la codicia, el esfuerzo humano y el inevitable olvido. ¿Qué tipo de carne se consumía en ese pueblo donde nada crecía y de donde la gente desaparecía en la noche? El hueso que tenía en el bolsillo quemaba, un pequeño testigo mudo. Esa tarde, la niebla bajó antes que de costumbre, violenta, como si alguien la hubiera soltado de un tajo. Se metió en la posada, se enroscó en mis pies. Doña Elvira estaba en la cocina. El olor a incienso era más fuerte que nunca, tratando de cubrir algo. Ella me llamó a cenar, una voz suave, casi susurrada. «Hay que agradecer la cosecha, señor», dijo. «Es un guiso especial. Nos lo trajo el señor del campo». Me senté a la mesa. Delante de mí había un tazón humeante de un guiso espeso, rojizo, con trozos de carne oscura. Tenía un sabor extraño, especiado, pero con un fondo grasoso, casi dulce, que me revolvió el estómago. No era pollo, no era res, era demasiado tierno, demasiado familiar. Cerré los ojos e intenté recordar el sabor de la carne de cerdo, pero esta carne era más dulce, más densa, sin la estructura fibrosa que recordaba. Mientras comía, forzándome a hacerlo para no parecer descortés, me pasé la mano por el bolsillo y sentí la protuberancia del pequeño hueso. Doña Elvira me observaba desde la cocina, con esa sonrisa silenciosa. El incienso picaba en la nariz. De repente, mi mente se abrió en un relámpago de horror puro. El hombre que arrastraba el saco, el rasp, 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 la tierra recién removida, la ofrenda de carne en el cementerio, la falta de una cosecha real. Real de 14 no era un pueblo fantasma por la gente que se había ido, sino por la que se había quedado y había encontrado una nueva forma de sustento. ¿Les gustó la cosecha? Escuché una voz seca y cascada en mi mente, no en mis oídos. El pensamiento no era mío, era una invasión. Era el mismo tono que había imaginado en la voz del granjero de la otra historia, la voz que daba las gracias por el festín. En Real de 14 no agradecían al cielo, agradecían a la niebla, agradecían al silencio y a la gente que, como yo, buscaba el olvido. En ese instante, me di cuenta de que la carne que comía no venía de una granja, sino de la última persona que buscó refugio en el silencio de la sierra. El dulce, el grasoso, el indescriptible sabor de la carne. Era el sabor del miedo, cocinado a fuego lento con el incienso para enmascarar su origen. Me levanté de la mesa sin terminar el guiso. Doña Elvira no preguntó nada, solo asintió, como si mi reacción fuera parte del ritual, la parte de la negación, la parte de la comprensión que llega tarde. Pagué lo que debía, con manos temblorosas. No me atreví a mirar sus ojos. Salí de la posada, me hundí en la niebla que ya cubría las calles por completo. No caminé, corrí, no por miedo a que me atraparan, sino por un pánico más profundo, el miedo a que esa quietud, esa aceptación macabra, se me pegara a la piel.
se me metiera en la sangre. Corrí hasta el túnel Ogarrio. Estaba oscuro y resbaladizo, pero la negrura de la piedra era preferible a la luz cenicienta del pueblo. Atravesé el túnel y al salir, la luz era un poco más brillante, el aire menos metálico, pero algo se había quedado atrás, algo de mi certeza, algo de mi humanidad. Ya llevo meses fuera de Real de 14. Estoy en la ciudad, donde el ruido y el movimiento deberían ser un antídoto. Pero por las noches, cuando apago la luz, escucho de nuevo el rasp, rasp, rasp en el silencio de mi apartamento, como si el anciano estuviera arrastrando su carga por el concreto. Siento el dulce sabor de la carne en mi boca, y lo que es peor, siento la presencia de la niebla, una bruma que no se ve pero se siente, que me cubre el pensamiento, me congela la voluntad. Me doy cuenta de que la quietud que fui a buscar no se encontró en el pueblo, sino en la inevitable paz que precede al último viaje en el saco, y que el sabor dulce que no puedo olvidar no es solo de la carne, sino del reconocimiento, de saber que yo fui la última cosecha que el pueblo agradeció. Y lo que me aterra no es que vengan por mí, sino el pequeño, silencioso pensamiento de que tal vez, solo tal vez, un pedazo de ese hueso, de esa macabra costumbre, se quedó dentro de mí, creciendo lentamente en el silencio, ya no como carne roja. La miro y recuerdo la textura, el color, y espero el mensaje final que sé que llegará en la quietud de una noche sin luna. ¿Les gustó la cosecha? Tenemos más para Navidad. La comunidad lo agradece. Sé que cuando ese pensamiento se complete, la niebla finalmente me habrá tragado por completo, y mi sombra será lo único que quede, arrastrándose en el silencio. Mi nombre es Daniel, y durante más de 15 años fui taxista en Bogotá. Mi rutina era un laberinto de calles, un pulso constante entre el día y la noche. Conocía la ciudad como la palma de mi mano, y creía haber visto todo lo que la madrugada podía ofrecer: borrachos filosóficos, parejas discutiendo, y el ocasional apuro por llegar al aeropuerto. La noche tiene sus propias reglas, y mi regla era sencilla: seguir siempre mis instintos. Una noche de finales de octubre, ese instinto falló. O tal vez se rindió a una fuerza que no podía comprender. Eran las 2:45 de la mañana y estaba a punto de terminar mi turno. La noche había sido lenta, con una llovizna persistente que hacía brillar el asfalto. Me dirigía a mi casa, en el sur, cuando recibí una llamada a través de la aplicación de taxi. El destino era la avenida San Vicente, un tramo largo y notoriamente solitario que bordea una zona industrial abandonada. Nunca me gustó esa área, pero el precio ofrecido era excepcionalmente alto. La tentación, como siempre, venció a la prudencia. Acepté el viaje y cambié mi ruta. Llegué al punto de recogida. Era un semáforo descompuesto, justo en la esquina de una fábrica de textiles cerrada. No había nadie. Estuve a punto de cancelar, pensando que era una broma, cuando vi un hombre parado bajo un poste de luz a unos 50 metros de distancia. No estaba pidiendo el taxi, simplemente estaba allí, inmóvil. Era alto, vestía un traje oscuro, completamente empapado por la llovizna, y no llevaba paraguas. Su postura era extraña, demasiado rígida para alguien que solo espera un vehículo. Toqué el claxon ligeramente. El hombre levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia el taxi. Sus pasos eran lentos, pausados, como si cada movimiento fuera una carga. Cuando se acercó, pude ver su rostro. Era joven, quizás de unos 35 años, con una expresión de absoluta vacuidad. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible más allá del parabrisas. No me miró a mí, ni al carro, solo al frente. Abrió la puerta trasera, se sentó, y el silencio que trajo consigo fue pesado, como una manta húmeda. Le pregunté a dónde se dirigía, aunque ya tenía el destino en la aplicación. Su respuesta fue un murmullo bajo, casi inaudible. Dijo: «Al final de donde nadie va». Repetí la pregunta, pensando que había entendido mal. Él no respondió, simplemente me extendió un trozo de papel. No era un mapa ni un recibo, sino un dibujo simple a lápiz, un cruce de caminos en medio de la nada. El papel estaba mojado, y al tomarlo,
Sentí que mis dedos se pegaban levemente a una textura húmeda y áspera. Mi instinto gritaba que me fuera, que lo dejara allí y aceptara la pérdida del viaje, pero el miedo ya me tenía paralizado. Arranqué el motor y puse el GPS para el destino en la aplicación, la remota avenida San Vicente. Los primeros minutos fueron de un silencio absoluto. El único sonido era el golpeteo rítmico de la llovizna contra el techo del taxi. Empecé a sentir un olor extraño en el carro, una mezcla de humedad, tierra y algo más, algo metálico y frío, que me recordaba vagamente a la sangre. Miré por el espejo retrovisor. El pasajero estaba en la misma posición, las manos sobre las rodillas, mirando al frente. Su traje parecía aún más empapado. Intenté iniciar una conversación, una táctica vieja para romper la tensión. ¿Trabaja por aquí?, pregunté. Él tardó unos segundos en responder. Su voz era gutural, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Trabajo donde me necesitan», dijo sin emoción. «¿Y dónde es eso?», pregunté, tratando de sonar casual. «Donde el tiempo se detiene», fue su respuesta. No volví a preguntar nada. Me concentré en conducir, sintiendo el peso de su mirada en mi nuca. A medida que nos acercábamos a la avenida San Vicente, las luces de la ciudad se volvieron más escasas. La llovizna se intensificó. El trayecto se hizo tortuoso, lleno de baches y esquinas sin luz. Finalmente, llegamos a un cruce exactamente igual al del dibujo. No había casas ni negocios, solo pasto crecido y la silueta de un viejo depósito al fondo. Paré el carro y le dije que habíamos llegado. El hombre no se movió. Se quedó sentado, inmóvil, durante lo que parecieron siglos. Justo cuando iba a hablar de nuevo, él se inclinó hacia adelante. Me miró por el retrovisor por primera vez. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos. El frío de su mirada me atravesó. En ese momento, sentí que no estaba viendo a un hombre, sino a una idea, a un concepto del terror. «Usted ya sabía a dónde iba», me dijo, con una voz ahora más clara, pero sin rastro de humanidad. «No, señor. Yo solo sigo el GPS», tartamudeé, sintiendo que mi frente sudaba a pesar del frío. Él sonrió, pero su sonrisa no tocó sus ojos. Era una mueca espeluznante. «El GPS solo lo guía. La noche lo trae. Y usted me trajo aquí, Daniel», dijo mi nombre con una familiaridad que me aterrorizó. Yo nunca le había dicho mi nombre. El hombre sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una fotografía. Me la extendió. Era una foto de una mujer, joven, con cabello oscuro y una sonrisa radiante. No la conocía, pero en la parte trasera de la foto estaba escrita una dirección a mano, una dirección en mi vecindario. Y debajo de la dirección, una fecha, la noche siguiente. Mi mente se nubló con una sensación de fatalidad. Antes de que pudiera preguntar, él bajó del taxi. Se quedó parado en la llovizna, sin moverse, observándome. De repente, abrió la boca, no para hablar, sino para emitir un sonido. Era un gemido largo y bajo, un lamento que no parecía venir de su garganta, sino del fondo de la tierra. Luego comenzó a caminar lentamente hacia el pasto crecido, sin mirar atrás. Desapareció en la negrura como si la noche lo hubiera absorbido. Arranqué el taxi como un poseso. Conduje sin rumbo por varios minutos hasta que logré calmarme lo suficiente. Me detuve en un área concurrida y revisé el asiento trasero. Estaba vacío. El dibujo, la foto, todo había desaparecido. Abrí el portaobjetos. La foto estaba allí, como si la hubiera estado esperando. El resto de la noche no dormí. A la mañana siguiente, llamé a la policía. Fui a la dirección de la foto. Era una casa antigua, pero cuidada, en una calle que yo transitaba a diario. Le conté a la policía sobre el encuentro, sobre el hombre, sobre la fecha. Me tomaron por un taxista estresado y paranoico. Me dijeron que el miedo al robo me hacía ver cosas. La noche siguiente, la del día escrito en la foto, no trabajé. Me quedé en casa, paralizado por el terror. A las 3:00 de la mañana, oí las sirenas. El sonido era inconfundible, cerca de mi casa. A la mañana, el noticiero lo confirmó. Una mujer había sido encontrada muerta en su casa en esa misma calle, asesinada en la madrugada. Su rostro era el de la fotografía que yo había llevado en mi taxi. Entendí entonces mi papel.
Yo no había sido solo un chofer. Había sido el transporte de un destino, el cómplice involuntario de algo que se movía entre el tiempo y la muerte. El hombre no había necesitado el GPS. Me había elegido a mí, Daniel, para llevarlo a su obra. La foto era el anuncio, la prueba de que yo era parte de esto. Decidí no entregar la foto, temiendo que me incriminaran. Dejé el trabajo de taxista, vendí el carro. Pero la avenida San Vicente, con su eterna llovizna y el cruce de caminos desolado, se convirtió en una constante en mis pesadillas. A veces, en el silencio de mi nueva vida, escucho el sonido gutural de ese lamento que no era de este mundo. Y sé que no es un recuerdo, sino una llamada. El taxi de la avenida solitaria sigue circulando en la madrugada, y yo, Daniel, solo fui un conductor temporal de algo que siempre encuentra el camino de regreso. Mi condena es saber que la noche, en su inmensidad, utiliza a los vivos para llevar a cabo los planes de lo que ya no vive. Recuerdo que el sol de Guadalajara a finales de los 80 era distinto, más vivo, más prometedor, como si cada rayo trajera consigo la promesa de una aventura. Yo era Toño, un adolescente como cualquier otro, con la cabeza llena de sueños y la mochila cargada de cintas VHS. Mis santuarios eran los videoclubes, especialmente uno al que llamábamos Video Vértigo, un lugar caótico, lleno de estantes tambaleantes y el olor rancio a celuloide y polvo. Era un templo de maravillas donde las películas de terror clase B y las rarezas más extrañas esperaban ser descubiertas. Un sábado por la tarde, mientras la ciudad vibraba con el murmullo de sus calles y el lejano eco de los organilleros, me perdí en los laberintos de Video Vértigo. Buscaba algo nuevo, algo que no hubiera visto ya 1000 veces. Mis dedos se deslizaron por las lomos de las cintas, cada una con su promesa de fantasía, hasta que di con algo inusual. En el estante de novedades y rarezas, una sección donde el dueño, un tipo con gafas gruesas y una barba desaliñada, solía poner sus hallazgos más extraños, encontré un VHS sin etiqueta. Era una cinta genérica, de esas negras y sin marca, que apenas cabía entre los coloridos estuches de plástico. La curiosidad me picó. Era como encontrar un tesoro escondido entre la basura. ¿Cuánto por esta?, le pregunté al dueño sosteniendo la cinta anónima. Él la tomó, la giró entre sus dedos, frunció el ceño. Ah, esa... no sé de dónde salió. Llévala. Si te gusta, luego me dices. Si no, pues la regresas. No le di más vueltas. Pagué mis otras películas y salí del videoclub con aquella cinta anónima en la mochila, sintiendo una mezcla extraña de emoción y una ligera inquietud. La tarde se desvanecía en tonos naranjas y morados sobre los tejados de lámina de mi colonia. El aire se volvía fresco y el aroma a jacarandás y tamales invadía las calles. Llegué a casa, un zaguán viejo con un patio central, y me encerré en mi habitación. Conecté la videocasetera Zenith que mis padres habían comprado en abonos. Metí la cinta sin etiqueta y me senté en la orilla de la cama, esperando que la pantalla del televisor se encendiera. La cinta avanzó, mostrando primero una pantalla azul con estática, luego un parpadeo, y finalmente una imagen. No era una película, no era una caricatura, era una grabación casera, granulada, temblorosa, como si alguien hubiera filmado con una videocámara de mano de las que acababan de salir. El escenario era oscuro, muy oscuro, iluminado apenas por la luz de unas velas. Al principio, pensé que era una broma, un cortometraje amateur de terror, pero algo en el ambiente, en la quietud de la imagen, me heló la sangre. La cámara se movía lentamente, revelando lo que parecía ser una habitación rústica, con paredes de adobe y un techo bajo de vigas de madera. Reconocí al instante ese tipo de construcción, muy común en las viejas casonas y rancherías de los alrededores de Chapala, ese lugar tan hermoso y tranquilo a orillas del lago. Mis abuelos tenían una casa parecida. Había varias personas, o al menos sus siluetas. Todas vestían túnicas oscuras y llevaban capuchas que les cubrían el rostro. Se movían en un círculo, susurrando. No pude distinguir las palabras, pero el sonido era monótono, gutural, como un canto antiguo. En el centro del círculo, sobre una mesa improvisada con tablas viejas,
Había objetos extraños, huesos, hierbas secas y un cuenco de barro del que emanaba un humo denso y picante. El olor, incluso a través de la pantalla, parecía filtrarse en mi habitación. Un aroma a tierra mojada y algo más, algo pútrido, metálico. Me sentía extrañamente mareado, como si el aire se hubiera vuelto pesado. La cámara se acercó a uno de los participantes. Su túnica era más elaborada, con bordados que parecían formar símbolos indescifrables. Levantó un cuchillo, grande y oxidado, y lo sostuvo sobre el cuenco. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el crepitar de las velas y el pulso acelerado de mi propio corazón. No era un juego, esto era real. Mi instinto me gritaba que apagara el televisor, que sacara la cinta y la tirara a la basura, pero estaba paralizado, hipnotizado por la escena. Era como si mis ojos estuvieran pegados a la pantalla, incapaces de apartarse. El aire en mi habitación se había vuelto denso, helado, a pesar del calor de la tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. El ritual continuó. Los cánticos se hicieron más fuertes, el humo más espeso. Las figuras encapuchadas se balanceaban rítmicamente. La cámara, que había estado relativamente estable, comenzó a temblar violentamente, como si la persona que filmaba estuviera aterrada. Los sonidos se distorsionaron, convirtiéndose en un murmullo de voces superpuestas, imposible de entender. De repente, una de las figuras, la que parecía ser el líder, levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Su capucha se deslizó un poco, revelando una sombra profunda donde deberían haber estado sus ojos. No había rostro, solo una oscuridad impenetrable. Sentí que me miraba a mí, a través de la pantalla, a través de la videocasetera, a través del tiempo. Era una mirada que perforaba, que se metía dentro de mi cabeza, sin parpadear. La imagen se detuvo por un segundo, congelada en esa mirada vacía. Luego la figura habló. Su voz no era como las otras, no era gutural, ni un susurro. Era una voz clara, profunda, que resonaba en mi habitación como si el televisor fuera una caja de resonancia para el infierno. Toño, dijo. Mi nombre. Lo dijo mi nombre. Mi cuerpo se tensó. El aire se escapó de mis pulmones. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, la boca abierta en un grito silencioso. Calle de la Paz, número 23. Continuó la voz. Mi dirección, mi maldita dirección. En ese momento, el televisor se apagó de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación, más pesado que cualquier sonido. Mi corazón latía con tal fuerza que creí que iba a salírseme del pecho. Estaba empapado en sudor frío. La oscuridad en la pantalla era un abismo, y sentí que algo me observaba desde dentro de ese vacío. Arrastrándome, como si mis músculos se hubieran convertido en gelatina, me levanté y saqué la cinta de la videocasetera. La tiré al suelo, lejos de mí, como si quemara. No podía creer lo que acababa de ver, lo que acababa de escuchar. Era imposible. Una broma de mal gusto, un montaje. Pero la sensación de terror era tan real, tan visceral. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía cobrar vida. El armario, la silla con la ropa encima, el rincón oscuro bajo el escritorio. Los veía, o creía verlos, moverse. Pequeñas fluctuaciones en la oscuridad, formas que se alzaban y se desvanecían, eran como los bordes de la figura encapuchada, esos que vi en la pantalla, acechando, observando. Al día siguiente, traté de convencer a mis padres de que me acompañaran a regresar la cinta. Les conté una versión edulcorada de lo que había visto, inventando que era una película de terror demasiado fuerte para mí. Mi papá, un hombre práctico y trabajador, se rió y me dijo que no fuera miedoso, que el cine era fantasía y que si tenía pesadillas, era por comer dulces antes de dormir. Mi mamá, más comprensiva, me abrazó y me dijo que no me preocupara, que seguro era una cinta defectuosa. No pude regresar la cinta solo. El miedo me paralizaba, así que la escondí en el fondo de un cajón, bajo un montón de cómics viejos y revistas, con la esperanza de olvidarla, de que la experiencia se desvaneciera como un mal sueño. Pero no se desvaneció. Las sombras comenzaron a ser mis compañeras,
Al principio era sutil, un movimiento en mi visión periférica, un parpadeo en la oscuridad. Luego se hicieron más audaces. En la cocina, mientras mi mamá preparaba la cena, veía una forma alargada detrás de la cortina, justo antes de que se esfumara. En el pasillo, un instante de negrura más profunda de lo normal, como si alguien se hubiera detenido en mi camino. Mi sueño se volvió fragmentado. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abría los ojos y solo encontraba oscuridad, pero la sensación de presencia era abrumadora. El aire frío, como si una ventana se hubiera abierto en medio del invierno, aunque estuviera todo cerrado. Una vez, juré haber escuchado un susurro, mi nombre, apenas audible, flotando en la penumbra de mi cuarto. Traté de racionalizarlo. Estrés, imaginación, películas de terror. Pero la imagen de esa figura, la voz llamando mi nombre y mi dirección, se había anclado en lo más profundo de mi mente. No podía escapar. Un día, volví del colegio y encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Me detuve en el umbral, el corazón golpeando. Sabía que la había dejado cerrada con llave. Entré con cautela. Nada parecía fuera de lugar. La ropa en la silla, los libros en el escritorio. Pero entonces, mis ojos se posaron en el cajón donde había escondido la cinta. Estaba abierto. Corrí hacia él. Mis manos temblaban mientras apartaba los cómics. La cinta no estaba. Había desaparecido. Un terror frío y absoluto me invadió. No podía respirar. Mis padres no la habrían tomado. Ellos no sabían dónde estaba. Nadie más que yo la había tocado, aparte del dueño del videoclub. ¿Había estado alguien en mi habitación? ¿O la cinta, de alguna manera, se había movido sola? No tenía sentido. Pero el miedo no busca sentido, solo instiga la huida. Desde ese día, las sombras no se desvanecen, son permanentes. Están en cada rincón, esperando. En la oscuridad de la noche, se agigantan. Sus formas se vuelven más definidas, más amenazantes. A veces, cuando estoy solo, me atrevo a mirarlas fijamente. No tienen ojos, ni rostro, solo una oscuridad más allá de la oscuridad, un vacío que me consume. Ya no soy Toño, el adolescente amante del cine. Soy un espectro de lo que fui, un prisionero de mi propia casa, de mi propia mente. Duermo con una luz encendida, pero ni eso las ahuyenta por completo. Simplemente las hace más sutiles, más difusas. A veces, pienso en esa casa de adobe cerca de Chapala, en el ritual, en el cuchillo, en el humo. ¿Qué hicieron? ¿Qué despertaron? Y lo más importante, ¿por qué yo? Sigo viviendo en la misma casa, en la calle de La Paz, número 23. No puedo irme. Es como si una parte de mí, de mi alma, se hubiera quedado atrapada en esa cinta, en ese momento en que la figura encapuchada pronunció mi nombre. Ahora, cada vez que escucho un crujido en la noche, cada vez que una sombra se alarga en la pared, sé que no estoy solo. Ellas están aquí, me observan, y a veces, muy rara vez, creo escuchar un susurro apenas audible, que no es mi nombre, sino otra cosa, una palabra antigua, una invitación. Y en ese momento, siento un frío que me llega hasta los huesos, un frío que me dice que el ritual no ha terminado, nunca ha terminado, y yo, Toño, soy solo una parte de él. El polvo. Es lo primero que me viene a la mente. No el fino, arenoso de los caminos de tierra que subían a la sierra, sino el otro, el polvo de la mampostería antigua, pulverizada, ese aliento calcáreo de las paredes. Olía a cal viva, a tierra seca y a un miedo que se adhería a la piel como una escarcha fría. Todavía lo huelo a veces, en las noches tranquilas, cuando cierro los ojos. No recuerdo mucho de antes de la mudanza al subterráneo. Recuerdo el ruido, claro, el tronar constante que hacía vibrar el vidrio de las ventanas, aunque estuvieran cubiertas con mantas gruesas. Éramos una familia de 4, viviendo en un laberinto de corredores polvorientos que alguna vez fueron la planta baja de una casona respetable en un barrio ya olvidado. Pero en 1915,
La respetabilidad era tan frágil como la porcelana. Lo único sólido era el miedo. Mi padre, un hombre de negocios frustrado y silencioso, había asegurado la entrada al sótano con tablones gruesos y sacos de arena. Abajo, el aire era espeso, pesado y tenía el olor persistente de la humedad antigua y el carburo de las lámparas. Era nuestro búnker, nuestra jaula. Éramos 3 niños, yo, el mayor, con 10 años, Elisa, mi hermana, 3 años menor y siempre con el ceño fruncido por la falta de luz, y Mateo, mi hermano pequeño. Tenía solo 4 años, pero era el ancla de la familia. Su inocencia, una burbuja brillante en el aire enrarecido. Para él, supongo, todo era un juego. Una aventura sombría. Al principio, el sótano nos parecía inmenso. Era una colección de habitaciones de piedra con techos abovedados, conectadas por túneles bajos. Tal vez parte de un antiguo sistema de alcantarillado, o, como susurraba mi abuela, de un convento olvidado. Había una habitación central, que llamábamos la cueva, iluminada por una sola lámpara de petróleo. Allí dormíamos todos, apiñados en colchones tirados sobre el suelo. El ruido de arriba, el rugido de la revolución, se filtraba amortiguado, como un trueno distante y constante. Era un pulso de violencia que marcaba el tiempo de nuestro encierro. La extrañeza comenzó lentamente, con la sutileza de una sombra que se alarga. Elisa y Mateo jugaban mucho en un rincón oscuro, cerca de una de las paredes de piedra más gruesas. La pared estaba marcada por una red de grietas secas, como venas petrificadas en la piel de la tierra. No eran grietas grandes, de esas que anuncian un colapso, sino fisuras finas, apenas de un dedo de ancho. Un día, escuché a Elisa regañar a Mateo. «No le digas eso a papá, o se enojará». Mateo, con su vocecita de miel, protestó, pero me prometió que tiene un lugar sin balas. Mi madre, ocupada revolviendo un puchero insípido sobre un brasero, no prestó atención. Yo sí. Me acerqué, frotándome los ojos en la penumbra. «¿Quién te prometió que, Mateo?» Mateo señaló la pared. No la señaló con el dedo, sino con toda su mano, con una convicción que me heló el estómago. El hombre de la grieta. Elisa me miró con ojos amplios, conspiradora y asustada a la vez. Le pregunté a mi padre más tarde, mientras él intentaba arreglar el mecanismo oxidado de un reloj de bolsillo. Estaba irritable, como siempre. Los niños dicen que hay un hombre en la pared, un hombre de la grieta. Mi padre dejó caer una herramienta diminuta. Me miró y su rostro estaba cansado, no enojado. «Son tonterías, hijo. Son los nervios. Es la oscuridad. ¿No ves que las paredes son de piedra sólida? Es el encierro lo que les hace ver cosas. Olvídalo. Mantente lejos de esas grietas». Su voz, sin embargo, carecía de autoridad. Era la voz de un hombre que también dudaba. Pero los susurros continuaron. No eran míos y no venían de la pared. Venían de los niños. Eran conversaciones a media voz, interrumpidas por silencios súbitos. Ellos hablaban de él con una familiaridad escalofriante. «Dice que puede hacerse muy, muy plano», me dijo Elisa un día, sus ojos fijos en un punto invisible sobre mi hombro, como papel, y que puede pasar por donde el aire pasa. «Tonterías», gruñí, pero sentí un escalofrío. La imagen mental era demasiado vívida, demasiado visceral. Una figura pálida y elástica, deslizando su cuerpo a través de las fisuras de la piedra. Mateo estaba fascinado. Lo encontrábamos a menudo con la oreja pegada a la pared, hablando en monólogos ininteligibles, esperando una respuesta. Una noche, me desperté. La lámpara de petróleo se había agotado, dejando la cueva sumida en una oscuridad opresiva, total. Era el tipo de oscuridad que tiene peso, que presiona sobre los globos oculares. Escuché un sonido que no pertenecía a nuestro exilio. Un sonido húmedo, como el de una tela mojada que se arrastra sobre la piedra. Venía de la pared, de la grieta. Contuve la respiración, el corazón latiéndome en la garganta. Escuché un susurro, no un susurro de voz humana, sino algo más parecido a la arena soplada por el viento, o a las alas secas de un insecto. Me acerqué, gateando, con un pánico frío.
la luz de la luna, filtrándose por una pequeña abertura lejana que mi padre no había podido sellar del todo, me mostró algo que reescribió la realidad en mi mente. En la pared, en la grieta más grande, la de color ocre, vi un movimiento. Una negrura, más densa que la sombra, se deslizó hacia afuera. No era una mano, era una forma, larga y delgada, que parecía ser una extensión de la sombra, pero con textura. Se retrajo con una lentitud deliberada. Y luego lo escuché. Una voz, pero no articulada. Una resonancia que parecía vibrar en la propia piedra, dentro de mis huesos. Ven, pequeño, el polvo es el camino. El silencio ocre. Me retiré en silencio, temblando. No dije nada a mis padres. ¿Cómo podía explicarlo? Ellos lo atribuirían al miedo, a la histeria. Al fin y al cabo, éramos prisioneros de nuestro propio terror. Pero a partir de esa noche, el comportamiento de Mateo cambió. Se volvió callado. En lugar de jugar, se sentaba junto a la pared, sin parpadear. Y en sus ojos vi una aceptación que no era inocente, sino antigua. El clímax de la primera fase de nuestro encierro llegó una semana después. Esa noche, el tronar de arriba era insoportable. Las balas impactaban contra la fachada de la casa con el ruido de piedras lanzadas, y el polvo caía en pequeñas cascadas de la bóveda del techo. La atmósfera era eléctrica. Mi padre, aterrorizado por un posible derrumbe o una irrupción, selló la cueva con más sacos de arena y una viga de madera que puso como tranca. Era un acto de desesperación. Estábamos encerrados, completamente a oscuras. Nos acostamos. El silencio interior roto solo por el llanto ahogado de mi madre y el pulso frenético de mi propia respiración. Mateo dormía entre mis padres. La última imagen que tengo de él es su pequeño rostro, pálido a la luz de la vela de cebo, mirándome con una sonrisa extraña, casi de conocimiento. Él tiene razón, susurró. El silencio ocre es un buen lugar. Y luego, todo fue oscuridad. Cuando la mañana llegó, no por la luz, sino por el cese del tronar y la sensación de humedad ascendente que indicaba el amanecer exterior, mi madre lo notó primero. Un grito silencioso y ronco que perforó la penumbra. Mateo no estaba. Su lugar estaba vacío. El colchón, apenas hundido. No había rastro de él en la cueva. Mi padre y yo, presas de un pánico mudo, palpamos cada rincón. Revisamos los colchones, debajo de la viga, detrás de los sacos. La cueva estaba sellada. No había manera humana de salir, ni siquiera para un niño. Y entonces lo vi. Justo en la pared donde estaba la red de fisuras, la de la piedra ocre, había un rastro. No eran huellas de pies. Era una línea fina, casi invisible, de un polvo blanquecino y seco. Parecía haber sido arrastrada, como si algo extremadamente delgado y largo hubiera sido sacado de la habitación. El rastro conducía directamente a la fisura más grande, la grieta, y allí, en el borde de la roca, donde el polvo se condensaba, encontramos lo único que quedaba de Mateo. Era su camisa de franela, azul con rayas blancas. Estaba perfectamente plana, no arrugada, no rasgada. Estaba atrapada, como si la pared la hubiera tragado a través de la estrecha abertura, pero el tejido se hubiera enganchado y la pared no la hubiera podido arrastrar por completo. Y en la superficie de la camisa, a la altura de donde habría estado su pequeño corazón, había una mancha. No era sangre, era el mismo polvo ocre, el polvo calcáreo de la mampostería. Mi padre gritó, un grito desgarrador, animal, que fue tragado por la tierra y la piedra. Y yo, de 10 años, mirando esa camisa, comprendí el horrible y delgado vacío que había dejado mi hermano. Él no había escapado, había sido acomodado. Pausa larga y tensa. El hombre de la grieta no era una historia para asustar a los niños, era un molde. El tono sube ligeramente, volviéndose más paranoico. Y ahora, el silencio ocre era absoluto. Lo único que nos quedaba era el ruido de nuestra propia respiración agitada y el horrible conocimiento de que en esa habitación de piedra, en esa jaula que creíamos segura, las paredes estaban vivas y tenían hambre de delgadez. Después de que Mateo desapareció, el sótano se convirtió en un sarcófago. Mi madre cayó en un estupor de mudez.
un fantasma que se arrastraba entre los colchones, sus ojos fijos en la pared. Mi padre, el hombre que nos había prometido seguridad bajo tierra, ahora era una cáscara hueca, obsesionado con la grieta. Trató de sellarla. Usó trozos de madera, paños empapados en agua, hasta que encontró un puñado de cemento viejo que guardaba para reparaciones. Mezcló el polvo con agua y, con manos temblorosas, lo untó en la fisura. La masilla gris se veía grotesca sobre la piedra ocre. Pasó un día. El silencio de arriba, el cese de las detonaciones, era más aterrador que el ruido. Era la quietud que precede al desastre. Por la noche, la lámpara de petróleo parpadeaba sobre el rostro de mi padre, que no dormía. Estaba sentado, con un machete herrumbroso en el regazo, vigilando la pared. Yo tampoco dormía. Me obligaba a mirar los contornos familiares de mis padres, a escuchar la respiración regular de Elisa, para recordarme que algo de mi mundo seguía siendo real. Pero la realidad se sentía como un dibujo a lápiz, a punto de ser borrado. Y entonces, vi el cambio en la masilla. No se había agrietado por la sequedad o la presión. El cemento no estaba roto, estaba comprimido. Parecía que una mano invisible, gigantesca y fría, había presionado la sustancia maleable, forzándola a hundirse en la fisura, pero sin romper la conexión de la pasta. Donde mi padre había aplicado 1 centímetro de espesor, ahora solo había medio. La masilla seguía ahí, pero era más delgada. No me atreví a decírselo a mi padre. Su mente ya estaba deshecha. En cambio, arrastré a Elisa a la otra habitación, el depósito, donde guardábamos las pocas provisiones. «Elisa», le dije, mi voz un alfiler punzando el silencio. El hombre, ¿qué les decía? Ella se abrazó a sí misma, sus ojos como 2 monedas de sombra. Decía que afuera no había nada, que la gente era como el cemento, gruesa y blanda, pero que él conocía el camino del polvo, el camino de la compresión. ¿Y Mateo? ¿Por qué se fue? Su respuesta fue un susurro terrible. Porque el hombre de la grieta le enseñó a adelgazar. Dijo que si se hacía plano, si se hacía como una hoja de papel, las balas no le tocarían. Él quería ir al lugar sin balas. La idea era insoportable. Mi hermano no había sido arrastrado. Se había deformado. Se había adaptado a la salida que la criatura le había mostrado. Intenté razonar, con la lógica desesperada de un niño. Pero, ¿cómo? Los huesos. Elisa señaló la pared. No la nuestra, sino la pared enmohecida del depósito. Dijo que las paredes son las que enseñan, que ellas saben cómo hacerse delgadas y fuertes, que solo tenemos que escuchar el silbido. El silbido. La resonancia arenosa que había escuchado la noche de la desaparición. Esa noche, el horror se hizo físico de nuevo. Mi padre había vuelto a pegar su oreja a la pared sellada. Un gesto de locura. Yo observaba la masilla. El cemento había adelgazado aún más. Ahora era apenas un velo seco sobre la piedra, como una pintura de cal. Y entonces, el olor, un olor nuevo que se mezcló con la cal y el miedo. Un aroma dulzón, casi azucarado, pero con un matiz metálico, como la herrumbre. Un olor a caramelo viejo y monedas. Mi padre se enderezó de golpe. Sus ojos estaban inyectados de sangre. «Lo escucho», murmuró, la voz ronca. «Lo escucho respirar». Nos acercamos, todos, a esa pared impenetrable, a esa entrada sellada por el terror. Y allí, a través del velo de cemento comprimido, se escuchó un sonido. Era rítmico, una respiración superficial, rápida, y no parecía venir de un par de pulmones, sino de una cavidad larga y plana. Elisa se cubrió la boca, pero no gritó. De repente, una sección de la masilla, justo a la altura de mis ojos, se hundió. No se rompió, se presionó hacia adentro, como un tambor que se toca suavemente, y luego se retiró. Un segundo después, una sombra oscura, densa, como la tinta derramada en agua, se deslizó por el cemento, cubriendo un área de unos 10 centímetros. La sombra vibró. No era un reflejo, era la forma. Y de ella brotó un murmullo. «Elisa, ¿vienes?» El camino del silencio es suave. Era la voz de Mateo, no su tono, era su inflexión. Mi madre se derrumbó. Mi padre,
Con el machete en mano, golpeó la pared con una furia ciega, rompiendo la calma. El impacto hizo caer trozos de piedra y masilla. El golpe reveló la grieta en toda su extensión. Era estrecha y profunda. El machete no podía penetrar en ella. Pero ahora, el espacio se veía diferente. Dentro, la oscuridad no era la negrura de la ausencia de luz. Era una oscuridad activa. Vibraba, palpitaba y parecía tener bordes. Y de esa oscuridad algo se asomó. No puedo describirlo como un rostro. Era más bien una máscara de piel estirada, pálida como el yeso, sin volumen. Los ojos eran dos rendijas vacías, hundidas, y la boca, una línea perfecta que se abrió solo para revelar dientes que parecían astillas de hueso. Lo más aterrador no era su apariencia, sino su espesor. Parecía tener menos de 1 centímetro. Era un ser bidimensional, una figura de papel desprendiéndose de la pared. Se deslizó un poco hacia afuera, y el aire alrededor se enfrió, llevándose consigo el olor a caramelo y monedas. El grito de mi padre se ahogó. Retrocedimos. La criatura no se movió con prisa. Se estiró haciendo un sonido de fricción. Y luego su voz, no la de Mateo, una voz seca, polvorienta, que resonaba directamente en el cerebro. Mateo está con los delgados. No lo estorben. Él está aprendiendo. Y entonces vi por qué mi padre había sucumbido. En el pecho de la criatura pálida, justo donde debería haber estado su corazón, había una pequeña protuberancia, apenas perceptible, una textura. Mi padre lo vio, y su mano tembló. «El reloj», gimió, señalando la protuberancia. La criatura sonrió, o hizo un gesto que se parecía a una sonrisa. La línea de su boca se extendió, y la protuberancia en su pecho se movió, como si la criatura estuviera palpando algo debajo de su piel. Mi padre había perdido el reloj de bolsillo, un recuerdo familiar, la misma noche que Mateo desapareció. Lo habíamos buscado por todas partes, y ahora el hombre de la grieta lo tenía, adentro. Lo había tragado entero, sin dejar de ser plano. Mi padre se lanzó hacia adelante, no con la intención de atacar, sino de recuperar. «Devuélveme mi reloj, monstruo». La criatura no se defendió, simplemente cedió. Se aplanó contra la pared rota, y su forma se hizo tan delgada que pareció desaparecer en la textura de la piedra, dejando solo un rastro de polvo blanco sobre el cemento. Mi padre hurgó en el aire, sus manos cerrándose en el vacío. «Se ha ido», susurró, la voz quebrada. Se llevó el reloj. Pero yo no estaba mirando la pared, estaba mirando el suelo, a los pies de mi padre. Había algo allí. Brillaba. Era el reloj. Estaba intacto. El metal era frío y el cristal estaba intacto. Pero algo andaba mal. No estaba roto. Estaba perforado. Justo en el centro del cristal, y atravesando el mecanismo interno y saliendo por la tapa trasera, había un agujero perfectamente redondo. No era un agujero de bala. Era un túnel limpio, del tamaño de un alfiler. El reloj estaba hueco. El tiempo no se detenía. Había sido extraído. Y entonces lo entendí. La grieta no era un refugio. Era un lugar de destilación. El hombre no se llevaba a las personas. Se llevaba su volumen. Se llevaba el espesor de la vida, dejándonos solo la cáscara. Mi padre levantó el reloj, sus ojos vidriosos. Y en ese momento, supe que habíamos fallado en nuestro encierro. No estábamos escondidos de la guerra de afuera. Estábamos expuestos a la guerra de adentro. Y el siguiente en ser purificado, en volverse delgado, sería uno de nosotros. Pausa breve, el tono cae en una resignación helada. Y el hombre de la grieta, aunque invisible, ya había elegido. Miré a Elisa. Ella estaba pegada a mi madre, sus pequeños ojos escudriñando las fisuras, buscando el silbido. Yo tenía que actuar. Tenía que sacar a mi familia de esa casa, de esa trampa de piedra ocre, antes de que nos volviéramos tan planos como la sombra que respiraba en la pared. El tono debe ser rápido, con una sensación de persecución inminente. La voz del narrador suena al límite de su cordura. El reloj, hueco, yacía en el suelo como una moneda sin valor. Mi padre, derrotado, se desplomó. Yo sabía que la única manera de sobrevivir era escapar de la geometría. La pared estaba viva y se alimentaba de nuestra solidez.
Convencer a mi padre fue imposible. Estaba en un trance de culpa y terror, murmurando sobre la delgadez de Mateo. Mi madre, inmóvil, ya era prácticamente una estatua. Solo quedábamos Elisa y yo. «Tenemos que irnos», le susurré a Elisa, mientras afuera, por el silencio prolongado, asumía que la batalla había terminado temporalmente. «Ahora, por la entrada». «No podemos», respondió ella, sin mover un músculo. Sus ojos, sin embargo, se movieron. Miraron hacia la pared. «¿Por qué no? Él no nos dejará. Él tiene la llave. Él está cuidando la puerta». Sentí un frío que no venía de la piedra. Mi padre había sellado la entrada con una pesada viga de madera, sacos de arena y tablones. Abrir eso tomaría minutos de ruido, y el ruido traería al hombre de la grieta. Decidí revisar la única otra salida, un viejo respiradero oxidado y sellado que daba al patio trasero. Estaba en la habitación contigua. Arrastré a Elisa por el túnel bajo, dejando a mis padres a su suerte. La verdad, dura como el pedernal, es que ya no quedaba nada de ellos para salvar, solo el peso de su pena. El respiradero estaba cubierto por una rejilla antigua. Era pequeña, demasiado pequeña para mí, pero tal vez para Elisa. La rejilla estaba asegurada con 3 tornillos. Necesitábamos un desarmador. «¿Dónde hay algo para aflojar esto, Elisa?» Ella no respondió. Se había detenido. Estaba mirando la pared de ese túnel, que era más húmeda y con grietas más grandes. «Mira», me dijo, señalando una fisura a la altura de su rodilla. Me acerqué. El aire allí era mucho más frío, y el olor a caramelo y óxido era intenso. La grieta se estaba moviendo. No se ensanchaba, sino que se ondulaba, como si el material que la formaba fuera líquido. La piedra se estaba reorganizando lentamente, y de ella, sin sonido, se proyectó una sombra bidimensional. Era el hombre de la grieta. Ahora estaba a solo unos centímetros de mi hermana. «No te vayas, Elisa», siseó la voz polvorienta, que no venía de su boca, sino de la fisura. «Aquí cabes mejor. Afuera hay balas. Afuera hay volumen». El pánico me hizo actuar. Vi un trozo de hierro doblado cerca, que usábamos para atizar el fuego. Lo agarré y golpeé la sombra con todas mis fuerzas. No hubo impacto. El hierro atravesó la sombra como si fuera humo, sin encontrar resistencia sólida, pero la criatura se retiró, silbando, volviéndose una mancha delgada contra la pared. Se había molestado. Me di cuenta de que mi ataque había sido inútil. No se puede golpear la ausencia. No se puede atacar una dimensión. Corrí de vuelta al depósito. Necesitaba el desarmador, que mi padre usaba para el reloj. Estaba sobre una repisa. Lo agarré y volví al respiradero. Elisa estaba allí, quieta. Sus ojos ya no me miraban a mí. Estaban fijos en la pared. El hombre de la grieta estaba de vuelta. Estaba deslizando su forma por la superficie del respiradero. Y esta vez no era una sombra. Era un cuerpo. Era Mateo. El ritmo se ralentiza, volviéndose un horror silencioso y concentrado. La figura era indistinguible del hombre de la grieta, pálida, plana, con las rendijas de los ojos vacías, pero llevaba la camisa de franela, ahora limpia y perfectamente plana, como una estampa, y en su mano, que parecía un ala de papel, sostenía algo. «Te traje un regalo», susurró con la voz seca del hombre, pero con la entonación que había usado mi hermano. El regalo era la llave de la entrada principal, pero no era una llave normal. Era la forma bidimensional de la llave. Estaba tan comprimida, tan destilada de su espesor, que parecía una lámina de metal fino, sin rebordes ni volumen. Una silueta. «Ya no sirve», dijo la criatura. «Afuera no sirve nada con volumen. Afuera es donde el grueso se encuentra con el grueso». Y en ese instante, el giro me golpeó con la fuerza de un rayo. La revolución, el ruido, las balas. Yo, con mi lógica de niño, había creído que el hombre de la grieta era la cosa terrible, la criatura de la pared. Pero el horror real no estaba en la pared. El horror real estaba afuera. La criatura se acercó más, y cuando abrió su boca lineal para hablar, vi algo que no había visto antes. En la parte posterior de su garganta, en lo que parecía ser una cavidad de aire comprimido,
Vi un destello, pequeño, redondo. Era la bala que no podía atravesar a los delgados, la bala que había perdido su volumen al intentar entrar. Nosotros somos los que quedan, siseó, estirando su forma para envolver a Elisa. Los voluminosos, los que tienen peso, los que las balas pueden encontrar. Grité y comencé a desatornillar la rejilla del respiradero con el desarmador, con una rabia desesperada. Elisa, a la luz, afuera es real. Ella me miró, y en sus ojos vi la respuesta. Elisa no me temía a mí, temía al exterior. Mateo dice que tú tienes demasiado peso, me dijo, y que tus padres tienen demasiado dolor. El dolor tiene peso. Terminé el último tornillo y arranqué la rejilla. La luz del atardecer entró por el pequeño agujero, de un color ocre pálido. La luz golpeó la forma de Mateo, el hombre de la grieta. Y por un instante, la luz pareció devolverle algo. Vi un flash de piel rosada, un trozo de cabello. Y en su rostro, por un segundo, la línea recta de su boca se curvó en una expresión que no era una sonrisa, sino miedo. Y luego, la criatura se retiró violentamente, succionada por la pared de la grieta con un sonido de tela seca. Elisa se quedó inmóvil. «Vete, hermano», me dijo. Su voz ahora era un silbido triste. «Ya soy delgada. Ya puedo escuchar el silencio ocre». No la toqué. No podía tocarla. Me di cuenta de que si la sacaba, si la forzaba a volver a la luz, su forma plana se reconstituiría. Y la reconstitución era la muerte. Pasé por el respiradero. Me raspé la piel, rompí mi ropa. Pero pasé. La sensación de mi cuerpo forzado a través de un espacio pequeño, de mi volumen resistiéndose, fue agonizante. Salí al patio trasero. Había escombros, tierra, el olor acre de la pólvora, pero sobre todo, había luz. Me giré, mirando el agujero en la pared de la casona, y vi a Elisa. Estaba en la boca del respiradero, pero su cabeza y hombros se veían extraños, como si estuvieran hechos de arcilla húmeda. Estaba tratando de pasar. Y entonces escuché el sonido. Un chasquido. Elisa, forzada a través del espacio, estaba recuperando su volumen. Su forma bidimensional, al ser expuesta al aire y la luz, estaba volviendo a ser tridimensional, pero el proceso era violento. Su cara se hinchó, su forma se rompió. La vi luchar por respirar, su cuerpo creciendo en el pequeño túnel hasta que se atascó. Vi su pequeño brazo estirarse hacia mí, y luego, su expresión final de terror, no por el hombre de la grieta, sino por el peso de volver a ser humana. El tono se calma, volviéndose una confesión de culpa helada. Me quedé allí, en la luz, mientras la veía morir, aplastada por el retorno a la forma. El hombre de la grieta nunca fue la amenaza, fue la solución. La grieta era un santuario dimensional, el único lugar que podía albergar a los niños, a los inocentes, a las cosas pequeñas, de una guerra donde los cuerpos eran el objetivo. La criatura, la cosa plana, no se los llevaba para matarlos. Se los llevaba para inmortalizarlos como siluetas, para protegerlos del volumen que mataba. Mateo está a salvo, plano, vivo. Elisa intentó seguirme a la guerra, y la guerra, en su horror de la tridimensionalidad, la destrozó. Yo fui el único que salió, demasiado denso para la grieta, demasiado pesado para la paz plana. Y ahora, más de 100 años después, con la memoria del polvo en mis fosas nasales, me doy cuenta de la verdad final del giro. Soy un sobreviviente, y mi supervivencia es mi castigo. Porque la verdadera monstruosidad no es el hombre de la grieta que roba la vida, sino el hombre voluminoso que se queda a vivirla. Mi cuerpo, mi peso, es el recuerdo constante de la inocencia plana que traicioné. Y a veces, en la esquina más oscura de mi cuarto, miro las rendijas en el zócalo, y siento el frío, y escucho un silbido arenoso. Vuelve, hermano, ya has sufrido bastante. El silencio ocre tiene espacio. Solo tienes que dejar de pesar tanto. Me llamo Manuel.
Manuel Salazar, pero en la ruta me conocen como El Tigre. Llevo más de 20 años tragando carretera, la mayor parte de ellos al frente de un tráiler refrigerado. He visto amaneceres que parecen pinturas. He cruzado huracanes y he dormido en paraderos donde el silencio es tan espeso que se puede masticar. Mi vida es una sucesión de kilómetros y el rugido constante de un motor Cummins. El frío, en todas sus formas, es mi compañero de cabina. No solo el que te cala los huesos a las 3 de la mañana, sino el frío de mi remolque. Un ataúd metálico a menos 18 grados donde viajan los lomos de res de frigoríficos del norte, rumbo a Laredo. Esa noche de febrero, el frío no era el habitual. Era un frío ácido, cortante, que se metía por las rendijas del alma. Había salido de Monterrey poco después de medianoche. La Federal 85, la carretera a Nuevo Laredo, estaba hecha una trampa. La lluvia helada había estado cayendo sin parar durante horas, cubriendo el asfalto con una capa traicionera y brillante, hielo negro. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. La neblina, espesa como leche caducada, se pegaba al parabrisas y rebotaba la luz de mis faros, creando un túnel de luz blanquecina que apenas me dejaba ver 50 metros adelante. Encendí el calefactor al máximo, pero el aire que salía era tibio, insuficiente. Un escalofrío que no era de temperatura me recorría la espalda. Fue cerca del kilómetro 120, en un tramo de curvas amplias antes de Sabinas Hidalgo. Estaba concentrado, cada músculo tenso por la tracción resbaladiza de las llantas. Y entonces lo vi, una silueta en el arcén, bajo el chorro intermitente de un foco de vapor de sodio. Un hombre, parado en medio de esa tormenta helada, sin paraguas, sin maleta, parecía esperar al destino. Mi primera reacción fue pasar de largo. Las reglas de la empresa eran claras, y mi experiencia me gritaba que un hombre en esas condiciones, a esas horas y en ese tramo, no podía ser una buena señal. Era una trampa o una locura. Pero mientras me acercaba, su imagen se hizo más clara. Vestía una chamarra de trabajo Dickies y unos pantalones de mezclilla, ropa de obrero, todo empapado y pegado a su cuerpo. Su rostro, no lo recuerdo con claridad, solo una expresión de derrota total, y la forma en que su mano se levantó, no con desesperación, sino con una resignación absoluta, me detuvo. Frené con cautela. El tráiler, un coloso de 40 toneladas, se deslizó un poco sobre el hielo, un susto que me recordó lo cerca que estábamos del desastre. Abrí la puerta del pasajero. El aire frío y húmedo invadió la cabina como una bofetada. «Sube rápido», le grité por encima del ruido del motor. «Esto está horrible». El hombre se movió con una lentitud impropia de alguien que está al borde de la hipotermia. Entró y cerró la puerta con un golpe sordo. El cambio en el ambiente fue inmediato. No era solo la humedad de su ropa. Era algo más. Un olor que me atacó la nariz. Formol, fuerte, penetrante, mezclado extrañamente con el inconfundible tufo a diésel quemado. El olor de un taller, sí, pero también el de algo preservado. «Gracias, amigo». Su voz era un susurro gutural, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Tenía el pelo corto, pegado al cráneo por el agua, y sus manos, apoyadas en sus rodillas, estaban rojas y agrietadas, como si hubieran sido remojadas y congeladas. «¿A dónde vas?» «Voy a Laredo», dije, volviendo a la carretera. El camión volvió a tomar velocidad con dificultad. «Laredo me parece bien», respondió. Se encogió en el asiento. Y entonces, a pesar de que el calentador soplaba aire caliente directamente sobre el parabrisas y nuestros cuerpos, noté algo imposible. Su aliento, nubes densas, blancas y perfectas, flotaban en el aire de la cabina. Nubes de vapor que se elevaban y se dispersaban lentamente, como si estuviéramos al aire libre en una mañana gélida. Pero estábamos en un espacio cerrado y caliente. «¿Tienes el calentador apagado, Manuel?», me preguntó, utilizando mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho. Me quedé helado por un segundo. El motor del calefactor estaba zumbando justo detrás de la guantera. «No, está al máximo, hermano. Debe ser tu ropa mojada». Él sonrió, una mueca vacía. «No, no es la ropa. Es el frío que traigo encima». El hielo negro parecía más resbaladizo. Mantuve la vista al frente, pero el incidente de su aliento me había dejado inquieto. El aire se sentía pesado. Intenté encender el radio, buscar alguna estación que rompiera ese silencio cargado. Solo obtuve un crujido seco, y luego nada. La pantalla se apagó por completo. Ni estática, nada. Mi radio, el que nunca fallaba, se había muerto. «No te molestes», dijo el pasajero con la voz un poco más fuerte. El frío se lo llevó. «No le gusta el sonido, solo el silencio». «¿El frío?», repetí, sintiendo cómo la piel de mi nuca se erizaba.
Sí, el frío de allá. Señaló con un movimiento de cabeza hacia atrás, donde mi remolque de carne congelada rodaba a 100 kilómetros por hora. Ese frío lo congela todo hasta el ruido. Por eso me gusta. Es un silencio perfecto. Me atreví a mirarlo. Sus ojos, en la penumbra de la cabina, parecían dos pozos oscuros. No brillaban. Estaba totalmente inmóvil, excepto por ese aliento que seguía creando pequeñas nubes blancas. Respiración tras respiración, en un ambiente que marcaba una temperatura superficial de 15 Celsius, circ. Según el sensor de la cabina. Aunque yo sentía el aire helado. Tú eres un chofer de ruta, Manuel, dijo de repente, su tono pasando de la resignación a la familiaridad. Yo también lo era. Hacía la misma ruta, de Monterrey a Laredo. La carne no espera, ¿verdad? No, no espera, respondí, sin querer darle mucha conversación. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se hacía más fuerte, como una presión en el pecho. Yo iba en ese Kenworth azul, ¿te acuerdas? Continuó, como si estuviéramos recordando un viejo viaje juntos. El que tenía los faros auxiliares de halógeno. Lo perdí en una curva, justo en esta ruta. No me acuerdo de un accidente. Mentí. No quería seguir ese hilo. Claro que te acuerdas. Pasaste primero. Debiste verme. Estabas retrasado. Eran las 3:30. Yo estaba parado en el arcén, revisando la presión de las llantas en medio de la tormenta. Estaba cayendo lo mismo que ahora, aguanieve helado. Hizo una pausa. La neblina parecía más densa ahora. Las luces de la cabina, el panel de control y el velocímetro parpadearon al unísono, un breve apagón que me hizo dar un brinco. Cuando la luz regresó, vi que en el cristal lateral del pasajero, a pesar del aire caliente que soplaba, había empezado a formarse una capa delgada de escarcha. El hielo negro estaba en la curva del kilómetro 68, concluyó con una tranquilidad escalofriante. Ahí quedó el Kenworth. No quedó nada, Manuel. Nada. La cifra me golpeó con la fuerza de un motor de 500 caballos. Sentí como la sangre se me drenaba del rostro, dejando un vacío helado. Ese número no era aleatorio. El kilómetro 68 de la Federal 85 es la curva del diablo, una S traicionera, con un ligero peralte invertido. El lugar exacto donde, hace 3 inviernos, un Kenworth azul, sí, el de los faros auxiliares, se patinó sobre el hielo negro y se estrelló contra un talud de roca. Hubo un incendio. El chofer, decían, ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Murió al instante. Yo sí había pasado por ahí esa noche. Unas horas después, de camino al sur, vi las luces de emergencia, el humo negro, la silueta calcinada del tractocamión consumiéndose lentamente en la oscuridad. Me detuve a ayudar, pero los federales me pidieron seguir mi camino. El recuerdo del olor a metal quemado y carne chamuscada me había perseguido durante meses, pero nunca le conté a nadie que yo había sido uno de los primeros en pasar. Giré la cabeza hacia el pasajero. Su rostro seguía siendo una máscara de cera, pero sus ojos estaban fijos en mí, cargados de un conocimiento aterrador. ¿Cómo sabes eso? Logré susurrar, mi voz áspera. El motor del tráiler, que antes era un consuelo ruidoso, ahora parecía demasiado silencioso. Lo sé porque... Lo viví, contestó, girando la cabeza hacia su ventana. La escarcha había crecido, dibujando figuras delicadas, como helechos de hielo, que ocultaban la oscuridad exterior. Y tú lo viste. No lo olvidaste, ¿verdad, Manuel? Es el tipo de cosa que se queda pegada al alma. Como este frío. Extendió su mano, y a pesar de la luz tenue del tablero, pude ver la piel de sus dedos. Estaban de un blanco ceroso, rígidos, sus uñas oscuras, casi negras. Cuando tocó el vidrio de su ventanilla, no fue la mano lo que me estremeció, sino el sonido. No un tap de carne, sino un leve clac seco, como 2 piezas de madera helada chocando. En ese momento, las gotas de agua comenzaron a caer. No era lluvia exterior. Las goteras venían de adentro. 3, 4, 5 gotas frías y pesadas se estrellaron contra la consola central y el asiento del pasajero. Miré hacia el techo de la cabina. Era imposible. El tráiler era nuevo, sellado herméticamente. Es el hielo que se derrite, me explicó con calma. El hielo que traigo. Mi remolque particular. El frío que llevo me sigue a todas partes. La lógica se había ido. Se había patinado en el hielo negro junto con el Kenworth azul. El hombre a mi lado estaba hablando de su propia muerte. Y él me conocía. Me conocía de verdad. Abrí la guantera con manos temblorosas. Saqué una linterna de mano y la encendí con un clic. El potente haz de luz blanca cortó la penumbra de la cabina. La dirigí directamente a su rostro.
Lo que vi no era grotesco, pero fue 100 veces peor. No había sangre, ni heridas visibles. Solo una palidez extrema, un tono grisáceo. Su piel parecía tener la textura del mármol, inerte. Y sus ojos ahora iluminados confirmaron mi terror. No había vida en ellos. Eran opacos, sin el brillo de la reflexión, como cristales rotos. Más importante aún, sus ropas seguían chorreando agua. Pero no el agua de la lluvia que cae, el agua del deshielo. Estaba sentado en el asiento de vinilo de mi tráiler, y el vinilo debajo de él estaba tan mojado que podía ver un charquito formándose en el hueco del asiento. El vapor de su aliento seguía subiendo, sin cesar. «¿Quién eres?», exigí con la voz apenas audible. El olor a formol se había intensificado, quemándome las fosas nasales. El pasajero no respondió, solo levantó su mano, con los dedos blancos y rígidos, y apuntó hacia adelante. «Despacio, Manuel. Mira el arcén». Nos acercábamos a un área de descanso abandonada, un tramo recto y desolado. La neblina se levantaba ligeramente, revelando el paisaje oscuro. Y allí, a la derecha, en la hierba encharcada, había un pequeño y humilde memorial, un listón descolorido atado a un árbol, un puñado de flores de plástico marchitas. Y la cruz. Una cruz de metal oxidado, común en las carreteras mexicanas. Pero esta no era cualquiera. Era alta, con una pequeña placa de latón casi ilegible por el óxido. «Ahí quedé», dijo el pasajero. Su voz no era amenazante, era melancólica, terriblemente triste. «Hace 3 inviernos, esperando por el remolque, para que el frío se encargara de mí. Miré la cruz al pasar, solo un instante, pero fue suficiente. Pude distinguir las iniciales grabadas toscamente en la chapa, MS, y la fecha. La fecha coincidía con el accidente del Kenworth azul en el kilómetro $68. Y de pronto lo entendí todo, o creí entenderlo. La cabina estaba a 2 grados bajo cero. Lo sentí en mis dedos, lo vi en su aliento. El termómetro digital de la cabina, que se había reencendido tras el parpadeo, marcaba D2 Circtext de $10. Y eso con el calefactor soplando aire caliente a tope. El pasajero a mi lado no era un sobreviviente del frío, sino el propio frío, una emanación del hielo de su tumba. Era el espíritu congelado de Manuel Salazar, el chofer que murió y cuyo cuerpo se quedó en el hielo negro. «Ya no tengo prisa», me dijo con su susurro, casi un arrullo. El jefe me dijo que hiciera un último viaje, un último tramo de la 85, que buscara a alguien que llevara mi nombre. Y mi carga, mi carga, lomos de res, carne congelada, un ataúd metálico AP18, Cirque Text Hela. Me di cuenta de que el olor a formol no era el suyo, era mío. El olor de mi propia preservación. Yo no había sido el primero en pasar. Yo era el que había recogido la carga. Frené bruscamente. El tráiler chirrió. La carne dentro del remolque debió moverse con un ruido sordo. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mi garganta. Tenía que echarlo. Tenía que sacarlo. «Bájate», le ordené, con la voz quebrada. «Bájate de mi camión ahora». El pasajero se limitó a sonreír, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos muertos. «No puedo bajar, Manuel», dijo. «Tú me recogiste. Ahora yo soy el pasajero del frío. Pero mira, te has olvidado de algo. Tus llantas. Lo mismo que me pasó a mí». Señaló el espejo retrovisor derecho. Y entonces lo vi. En la oscuridad, las huellas. Huellas mojadas. Huellas de botas de trabajo empapadas. Se dirigían desde el estribo, sobre el asiento y en el piso de la cabina. Pero solo iban en una dirección. Las huellas que lo trajeron a mi cabina no salían de ella. El sudor helado corría por mi espalda. Me quedé inmóvil, mirando las huellas empapadas, desde la puerta hacia el asiento. Ninguna de vuelta. Él no había entrado en la cabina. Él era la cabina. O quizás el frío que había transportado se había manifestado allí. «¿Qué quieres?». El apenas puño articular. Mi respiración ahora también era visible. Nubes frenéticas y pequeñas que se mezclaban con las suyas. Ambos estábamos atrapados en la misma helada. El pasajero del frío me miró, y su rostro pétreo se inclinó ligeramente. «Quiero que termines el viaje, Manuel». Yo no pude. ¿Y la carga? La carga está esperando. Me di cuenta de que, desde que había subido, no había sentido las vibraciones normales de la carretera. El viaje parecía irrealmente suave, como si estuviéramos flotando. Y el rugido del motor, que antes era constante, ahora era un murmullo distante, un latido apagado. «Yo no soy tú. Mi nombre es Manuel Salazar». «El tigre», dije, aferrándome a mi identidad como a un ancla. «Sí, lo eres», replicó el fantasma.
con una convicción que me destrozó la poca cordura que me quedaba. Tú eres yo. Yo te estaba esperando. Dirigí mi mirada hacia el espejo retrovisor interior. Quería confirmar mi existencia, ver mi propio rostro, el de Manuel el Tigre Salazar. Pero el espejo no reflejó mi rostro. Solo vi el asiento del conductor, vacío. Mi mano derecha, que sostenía el volante, no parecía mía. Estaba pálida, con la misma textura seria que la mano del pasajero. Al levantarla la vi. Las uñas, oscuras, casi negras, como si hubieran estado empapadas y congeladas. El pánico me hizo gritar, un grito ahogado que solo se perdió en el aire helado. Intenté tocar mi rostro, pero mis dedos no sintieron la barba de 3 días que yo sabía que tenía, sino una piel fría y rígida, como la de una estatua. ¿Qué me hiciste? Gemí. El pasajero del frío sonrió con esa mueca vacía. Nada, lo hiciste tú, hace 3 inviernos. Y entonces la revelación, el giro, el recuerdo que había reprimido por 3 años, que yo creía borroso por el trauma, se hizo nítido. Esa noche, en el kilómetro 68 $, vi el fuego del Kenworth azul. Frené. Vi a la Guardia Nacional. Ellos me dijeron que no había nada que hacer, que el conductor había muerto, pero yo no seguí mi camino de inmediato. Me detuve en el arcén, me bajé del camión para echar un vistazo. Sentí el olor, el calor del incendio mezclado con el frío atroz. Y fue allí, revisando mis propias llantas en medio de la tormenta,